Buenas tardes. Hoy nos corresponde estudiar el tema estrés oxidativo y neurodegeneración. Comencemos. Las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por la pérdida progresiva de células neuronales en el sistema nervioso central. La neurodegeneración es multifactorial. Puede ocurrir por diversas razones, que van desde las genéticas hasta los procesos neuroinflamatorios o dinámicas anormales en las proteínas. En este caso, nos concentraremos en el estrés oxidativo. El metabolismo humano tiene la capacidad de generar compuestos con actividad oxidante. Una oxidación es cuando un compuesto pierde electrones o hidrógenos o bien gana oxígenos. Durante la respiración celular se forman especies reactivas de oxígeno, los cuales, al acumularse, conducen al estrés oxidativo en el organismo y a la enfermedad. Sin embargo, estas especies reactivas también son responsables de otras funciones vitales como la interpretación de señales celulares, la expresión de genes o la protección inmunológica. Las especies reactivas de oxígeno pueden ser radicales libres y no radicales o moléculas neutras. Los radicales libres son todas aquellas especies químicas que en su estructura atómica presentan un electrón desapareado, haciéndolos inestables y reactivos. La mayoría se encuentran en concentraciones bajas y no viajan lejos de su formación. Lo que hacen es quitar un electrón a los carbohidratos, lípidos, proteínas o el ADN, que están cercanos, volviéndose inofensivos, pero dañando a las moléculas a las que les quitaron el electrón, que se convierten en radicales libres o quedan dañadas. Los no radicales o moléculas neutras también son muy reactivos y con capacidad oxidante, pero su característica es que no poseen electrones desapareados. Las especies reactivas de oxígeno se producen en las mitocondrias, en los peroxisomas y en el retículo endoplásmico. La fosforilación oxidativa es la principal ruta de generación de especies reactivas de oxígeno, pues ahí se produce la respiración celular y la generación de ATP. En nuestra vida diaria nos enfrentamos a diversos elementos que producen especies reactivas de oxígeno. Por ejemplo, la contaminación ambiental, la exposición a metales pesados, algunas drogas o disolventes químicos, el humo de tabaco, el alcohol o la radiación. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre las enfermedades neurodegenerativas y el estrés oxidativo? Se sabe que uno de los desencadenantes de la neurodegeneración y muerte cerebral es el estrés oxidativo. El cerebro es el más vulnerable por su alto consumo de oxígeno, 20% del total corporal. Así pues, el estrés oxidativo afecta a las neuronas, las glías y las células de la barrera hematoencefálica. Las especies reactivas de oxígeno más importantes son el anión radical superóxido, el radical hidroxilo, el peróxido de hidrógeno y el oxígeno singlete, que se deriva del oxígeno triplete, que es la forma estable en nuestro cuerpo. Estas especies reactivas de oxígeno atacan preferentemente moléculas que contienen dentro de su estructura hidroxilos fenólicos, dobles enlaces de carbono o anillos aromáticos. Los principales blancos de ataque son las bases nitrogenadas de las cadenas de ADN, los aminoácidos que forman parte de las proteínas y los ácidos grasos que forman parte de las membranas celulares biológicas. El radical anión superóxido
se genera en los fagocitos o glóbulos blancos, que al ser activados por proteínas señalizadoras, producen especies reactivas de oxígeno que son empleadas para combatir organismos invasores. Se forma al agregarle un electrón al oxígeno. Por sí mismo no es dañino, pero cuando se junta con el peróxido de hidrógeno, forma el radical hidroxilo, que daña a otras moléculas. El radical hidroxilo es el más potente y reactivo. Se genera a partir del anión superóxido y el peróxido de hidrógeno o el hierro ferroso. Al unirse, forman el radical hidroxilo. Este quita un electrón a cualquier molécula que tenga cerca, que puede ser una proteína, un ácido graso, un carbohidrato o incluso el ADN. Entonces, estas moléculas se convierten en radicales y el radical original, hidroxilo, se convierte en agua. Veamos su relación con las enfermedades. El Alzheimer, la esclerosis múltiple, las lesiones de la médula espinal, el Parkinson, la hipoxia y la isquemia cerebral están relacionadas con la muerte celular de los oligodendrocitos, que son responsables de la sintetización de mielina para los axones en el cerebro y la médula espinal. Los oligodendrocitos consumen grandes cantidades de ATP y oxígeno para producir la mielina. El subproducto que se forma de este proceso es el peróxido de hidrógeno, un oxidante que activa los receptores de los aminoácidos excitadores, como el glutamato, que permite la entrada de calcio a la mitocondria, causando disfunción metabólica, es decir, una actividad anómala de proteínas implicadas en la síntesis de ATP, el desacoplamiento de la cadena de transporte con la fosforilación oxidativa y la producción de radicales libres que interfieren en el control de las vías específicas de la apoptosis o muerte celular. Muchas enzimas metabólicas y de síntesis de la mielina requieren de hierro como cofactor para la producción de mielina, el cual es altamente reactivo y puede provocar peroxidación, formación de radicales libres y de lípidos. El hierro cataliza la conversión de peróxido de hidrógeno a radicales hidroxilo, que dañan directamente los compartimentos intracelulares. Y los oligodendrocitos tienen bajas concentraciones de glutatión, que es un sustrato antioxidante muy potente. Esto puede dar lugar a que los niveles intracelulares de peróxido lleguen a ser muy elevados y si además se elevan también los niveles intracelulares de hierro, ocurre la muerte de los oligodendrocitos. Ahora veamos la formación del radical peroxilo, cuyo proceso se conoce como peroxidación lipídica. Esto requiere la intervención de un ácido graso insaturado, el cual reacciona con el radical hidroxilo perdiendo un electrón. El radical hidroxilo se transforma en agua. Sin embargo, el ácido graso insaturado se transforma en un radical peroxilo. El Alzheimer se relaciona con la peroxidación lipídica, es decir, la destrucción oxidativa de los ácidos grasos que presentan doble enlace de carbono, lo cual altera la membrana celular hasta llegar a su destrucción. Normalmente se trata de pacientes con deficiente fosforilación oxidativa que producen más especies reactivas de oxígeno de lo normal, que sería un 2% del oxígeno. Como se observa en la imagen, la peroxidación lipídica inicia con el acercamiento de los radicales libres a la membrana celular. Posteriormente reaccionan con los ácidos grasos que forman parte de la bicapa lipídica para finalmente destruir la integridad de la membrana celular y de esta forma afectar su permeabilidad,
conduciendo de esta forma a daños celulares graves o incluso la muerte celular. La peroxidación lipídica afecta gravemente a órganos vitales como el cerebro, ya que este es rico en ácidos grasos poliinsaturados, que son fundamentales en el proceso de neurotransmisión y la base de la interacción neuronal. Cuando estos ácidos grasos son oxidados, se producen lípidos hidroperóxidos, que al degradarse generan productos tóxicos que han sido encontrados en grandes cantidades en pacientes con Alzheimer. El oxígeno singlete no radical se forma a partir del oxígeno triplete, que es el que normalmente se encuentra en nuestro organismo, que es un oxígeno basal sin energía, no es reactivo, es estable. Al agregarle energía, se va a convertir en no radical oxígeno singlete. La energía que recibió se la da a otra molécula cercana. El problema es que la molécula que recibe esta energía altera su estructura y queda dañada, mientras el oxígeno triplete vuelve a ser triplete. Por último, el no radical peróxido de hidrógeno reacciona con el anión superóxido para formar el radical hidroxilo. Por sí solo no causa daño, necesita de otra molécula para generar daños y lo hace generando radicales hidroxilo. Podemos decir que reacciona con el peróxido de hidrógeno, también con el anión superóxido y el hierro ferroso. La reactividad de las especies reactivas de oxígeno hace que interactúen con macromoléculas como los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, modificando su estructura y su función y causando estragos muy fuertes sobre la salud. La condición de estrés oxidativo se encuentra implicado en un gran número de enfermedades. Sin embargo, el cuerpo humano posee mecanismos naturales o endógenos para mantener concentraciones normales de especies reactivas de oxígeno, como son las moléculas antioxidantes, capaces de prevenir o evitar la oxidación de otra molécula, también de estabilizar especies reactivas o de transformarlas en configuraciones más estables. Aunque no haya unanimidad en los estudios, se dice que las personas que consumen antioxidantes padecen menos enfermedades cardiovasculares, cáncer y procesos neurodegenerativos. Tenemos dos tipos de antioxidantes. Los enzimáticos, que son proteínas con una estructura compleja y elevado peso molecular. Los principales son superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, glutatión reductasa, glucosa 6-fosfato deshidrogenada. Estos reducen las especies reactivas superóxidos y peróxidos de hidrógenos a moléculas más estables, evitando la formación de la especie oxigenada más reactiva, que es el radical hidroxilo. El otro tipo de antioxidantes son los atrapadores de radicales libres, los cuales tienen un menor tamaño y peso molecular. Podemos encontrar entre ellos el glutatión reducido, el betacaroteno, la vitamina C y E, el ácido úrico, compuestos fenólicos, que son sustancias antioxidantes que se encuentran en las plantas y los alimentos, los flavonoides, la bilirrubina, la biliverdina, entre otros. Las hormonas modulan los efectos citotóxicos inducidos por el estrés oxidativo, tal como veremos. Podemos subrayar algunos efectos de las hormonas en cuanto al estrés oxidativo. Por ejemplo, los estrógenos tienen efectos beneficiosos sobre el sistema nervioso
en distintos niveles, ya que tienen acciones neuroprotectoras ante el estrés oxidativo, sobre todo en los procesos que dañan las neuronas del sistema nervioso central debido a un exceso de glutamato en el cerebro y también en casos de hipoxia. Otra hormona es la melatonina, que neutraliza la acción del radical hidroxilo, del peróxido de hidrógeno, del peroxintrito, del radical LO y del óxido nítrico. También, al tener propiedades lipofílicas, puede atravesar las barreras biológicas y las membranas celulares, lo que le permite llegar a los lugares donde se generan los radicales libres para su neutralización. Además, interviene en la síntesis y reciclaje de glutatión, que es un antioxidante. También ayuda en la expresión del superóxido dismutasa y catalasa. Por eso se han descrito en algunos estudios sus efectos protectores contra la acción de toxinas bacterianas y contra la acción neurotóxica de la proteína amiloide implicada en la enfermedad de Alzheimer. Las hormonas glucocorticoides también pueden producir disfunciones cerebrales ante la presencia de estrés oxidativo. En un estudio de mujeres que sometidas al estrés presentaron telómeros acortados, lo que apoya la idea de que los glucocorticoides pueden ser la causa del envejecimiento prematuro. En un estudio de ratas preñadas a dosis elevadas de glucocorticoides, eh, se sabe o se encontró que produce en los recién nacidos un aumento de la muerte celular programada inducida por estrés oxidativo. La hormona del crecimiento, según algunos estudios, también ha mostrado que puede tener un efecto protector de daño hepático inducido por los radicales libres. Sin embargo, otros datos experimentales indican que las hormonas pueden ejercer un efecto pernicioso sobre la expectativa de vida y las defensas antioxidantes, pues ratones transgénicos que sobreexpresan eh, la hormona del crecimiento presentan una expectativa de vida disminuida y una expresión fenotípica de envejecimiento prematuro y niveles más elevados de estrés oxidativo. En conclusión, podemos decir que los hábitos saludables de vida permiten mantener bajo control a las especies reactivas de oxígeno, previniendo la posibilidad de experimentar enfermedades neurodegenerativas, entre otras. Gracias por su atención.